Continuamos hablando de los dones. Dios te bendiga. En esta ocasión vamos a hablar específicamente de cada uno de los dones que aparecen citados en 1 Corintios capítulo 12, comenzando por la palabra de sabiduría. Este don es en sí un mensaje, es una palabra, una proclamación o una declaración de sabiduría. Es decir, no es sabiduría pura, sino que es un mensaje. No significa que aquellos que ministran este mensaje sean necesariamente más sabios. Como la mayoría de los dones o todos los dones, muchas veces se manifiestan en ocasiones y oportunidades especiales en las que se requieren, en las que sean necesitados, ya sea para edificación, para protección, para ayuda de la iglesia. De manera que quienes manifiestan este don no es que tengan una permanente sabiduría mayor o sobrenatural que el resto, sino que en situaciones esenciales pueden hablar alguna declaración, mensaje, proclamación o consejo extremadamente sabio, sobrenaturalmente sabio. El don va más allá tanto de la sabiduría humana como de la preparación humana. Es decir, una persona que ha estudiado consejería, que ha leído, que se ha preparado, que conoce de muchas cosas, no por eso va a manifestar esta clase de don. Este don excede la sabiduría y la preparación humana. Hay algunos ejemplos en los que nosotros podemos encontrar este don. Por ejemplo, en el caso en el que le preguntan a Cristo que a quién hay que darle tributo, si es correcto dar tributo al César. Y si recuerdan ese pasaje, ahí están las citas, ese pasaje pretende como que poner a Cristo en una disyuntiva, en un problema, porque si decía que no dieran al César, delante del Estado romano iba a ser declarado rebelde, iba a ser declarado una persona que está en contra del César, lo que le traería algunas consecuencias muy negativas y no era el tiempo de ser apresado. En cambio, si respondía que sí, que se tenía que pagar tributo al César, quizás sería considerado hereje o blasfemo por la comunidad farisea judía, debido a que la moneda tenía grabada la imagen de César y también una frase, una insignia donde se le denominaba Señor al César. Por lo tanto, Cristo estaba en una aparente disyuntiva para cualquiera con razonamiento y sabiduría humana. Sin embargo, de sus labios brotó una respuesta tan sabia, una declaración tan sabia que puso un alto a esta disputa que le trataban de hacer a Cristo. Y les dijo Cristo: dad al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios. Podemos encontrar también dentro de las promesas que Cristo hace de no preocuparnos nosotros por lo que hemos de decir cuando nos increpen, porque el Espíritu Santo colocará las palabras adecuadas en nuestra boca, prometiendo que en el caso de persecución, en el caso de martirio o en el caso en el que se ponga a prueba nuestra fe y nosotros tengamos que responder de alguna manera, va a brotar de los labios del creyente una respuesta sabia dotada por el Espíritu Santo. Muy bien, en esto consiste la palabra de sabiduría. La palabra de ciencia. ¿En qué consiste la palabra de ciencia? Son destellos de comprensión, menciona uno de los escritores, destellos de comprensión de la verdad que penetran más allá de la operación del intelecto solo. Donald G. lo vincula con el ministerio de la enseñanza de la palabra de Dios. La palabra de ciencia también es una declaración, es una palabra de cosas que humanamente no pueden ser conocidas. Por ejemplo, en el caso del capítulo 4 de Juan, encontramos también en Cristo manifestado este don, donde la samaritana
empieza a tener esta conversación con Cristo y que Cristo le dice, 5 maridos has tenido y el que ahorita tienes no es tu marido. Entonces, la samaritana le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Por qué? Porque ese es un conocimiento que humanamente es inaccesible. ¿Cómo es que sin conocerla puedes saber que tuvo 5 relaciones, pasó por 5 relaciones maritales y la que ahorita tiene no es una relación oficial? De manera que eso tenía que ser un conocimiento que proviene de manera sobrenatural. En Hechos capítulo 5 encontramos en el relato de Ananías y Zafira cómo es que Ananías y Zafira maquinaron este engaño en el cual vendían su heredad, daban una parte del dinero y la otra parte del dinero se la quedaban. Y nadie tenía por qué enterarse, nadie iba a saber. Parecía un plan perfecto. Lo que se les escapó es que el Espíritu Santo conoce todas las cosas. Y en Pedro se manifestó este don. De manera que cuando entra Ananías al templo, Pedro le recibe y le dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Y supo Pedro inmediatamente lo que Ananías había hecho. Y dice, ¿por qué tentaste al Espíritu Santo? ¿Por qué engañaste o trataste de engañar al Espíritu Santo? Pedro supo, pero humanamente eso es algo que Pedro no tenía accesible, es un conocimiento que Pedro no tenía accesible. Sin embargo, el Espíritu Santo le dio un destello de comprensión, le mostró en conocimiento esas cosas que no tenía por qué saber. En esto se revela o se muestra la palabra de ciencia o palabra de conocimiento. También se le llama este don palabra de conocimiento. La fe, el don de fe no es una fe salvadora, sino que es una fe milagrosa para una situación y oportunidad especial, igual que el resto de los dones. Se manifiesta acompañado de oración ferviente, de un gozo extraordinario y de una osadía poco usual. Esta fe se infunde en el corazón y como dice aquí, va acompañado de una ferviente oración, de un gozo y de un atrevimiento al actuar en fe. Caminar en fe, atrevimiento como el de Pedro al decir voy a salir de la barca y yo sé que el Señor me va a sostener. Eso es un arrojo en fe de lo que está pasando. Quien manifiesta este don, y esta es una peculiaridad que a mí me parece maravillosa, me parece de lo más hermoso que tiene este don, es que tiene la peculiaridad de usualmente contagiar esta fe a quienes les rodean. En Hechos capítulo 27 se narra la historia del naufragio de Pablo y cómo todos creyeron que iban a morir. Y Pablo les infundió fe con sus palabras. Pablo estaba seguro de que Dios de alguna forma iba a intervenir y los iba a salvar y ninguno iba a morir. Y en una declaración de fe, en un atrevimiento extraordinario, la gente se calma y la gente recibe esta fe, se infunde con la fe de Pablo, se contagia de la fe de Pablo. En Primera de Reyes encontramos la historia de Elías frente a los profetas de Baal, cómo esta riña por ver quién tiene el verdadero Dios llevó a Elías a decir, vamos a poner un altar, un holocausto, y el que tenga el verdadero Dios, ese Dios va a hacer descender fuego del cielo. Ahora, Elías no tenía la certeza, la seguridad, incluso me atrevo a decir, ni siquiera el mandato de Dios, ve y haz esto y enfréntalos, sino que fue un arrojo, un atrevimiento de decir, yo sé que Dios es tan grande y yo sé que Dios no me va a dejar desamparado, yo sé que Dios no me va a dejar en ridículo y voy a hacerlo. Y fue un acto osado y atrevido en Elías. Pero Elías tenía una fe tan grande que lo llevó a eso. Entonces, muchas veces este don de fe se viene acompañado de una oración muy ferviente, de un gozo y de una osadía o un atrevimiento poco común. Y la ventaja que en una situación crítica,
en una situación difícil donde es necesario el don de fe, esta fe, al manifestarse en alguno, se contagia a todo el grupo, a toda la iglesia. De manera repentina, la iglesia sabe que estará bien porque Dios tiene el control de todas las cosas. Muy bien. Los dones de sanidades. En griego, tanto la palabra dones como la palabra sanidades son plurales. La persona enferma, ya sea física o emocionalmente, es la que necesita el don y en realidad es la que lo recibe. Quien ora sería el canal que Dios usa mediante el Espíritu Santo para impartir este don o regalo de sanidad al enfermo. Podemos decir que hay diferentes posturas al respecto de este don. Hay quienes piensan que Dios coloca o derrama un don de sanidad sobre una persona y la vuelve, digamos, sanadora. La persona por la que él o ella ora es sanada de diversas enfermedades o es sanada de una enfermedad en particular. Hay quienes sustentan esta teoría diciendo que los dones de sanidades son un don por cada género de enfermedad. Alguien que ora se le es dado don de sanar este cáncer. Alguien que ora le es dado el don de sanar artritis o así. Y muchas veces muchos de estos dones múltiples se manifiestan en la misma persona, configurando o generando, digamos que sanadores o personas en las que regularmente se manifiesta este don. Sin embargo, Stanley Orton sostiene que el don lo recibe no la persona que sana, no la persona digamos, no la persona que ministra la sanidad, sino que el don lo recibe la persona que recibe la sanidad. De manera que estos dones de sanidades, en plural, múltiples dones de sanidades, son regalos o dones que Dios administra a los enfermos en su iglesia o a los enfermos en el mundo. Digamos que quien recibe el don de sanidad es el enfermo. En Hechos capítulo 3, versículo 6, encontramos el ejemplo del paralítico en la puerta la hermosa. Como es que Pedro dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Menciona Stanley Orton en el libro El Espíritu Santo, que quien recibe el don de sanidad no es precisamente Pedro, sino es más bien el paralítico el que recibe. Y Pedro, que es el canal a través del cual Dios ministra este don, Pedro impartió este don, de manera que el Señor se manifestó en Pedro para regalarle este don al paralítico. No es como que Pedro tuviera una especie de reserva de sanidades y tenía algunas y le imparte una de ellas a este paralítico, sino que en el momento el Espíritu Santo le mostró a Pedro que quería sanar a esta persona y se manifestó este don en el paralítico. En ese sentido, hay diversos dones de sanidades, operaciones en las que el Espíritu Santo sana enfermedades en su iglesia. El Espíritu Santo operando sanidades en la iglesia. Digamos que Él imparte un don para cada enfermedad. No para cada género de enfermedad, sino para cada enfermedad específica. Son muchísimos los dones. Por cada enfermo y por cada enfermedad hay un don que el Espíritu Santo quiere impartir. Poderes milagrosos. También es plural, son plurales, y está compuesto de dos palabras, que es dinamis, que significa una obra grandiosa o un poder sobrenatural, y energema, que quiere decir resultados efectivos. De manera que este dinamis energema o este poder milagroso, poderes milagrosos, quieren decir una obra sobrenatural con resultados eficaces o efectivos.
Esta palabra griega que traducimos como milagro, semeión, se utiliza en el Evangelio de Juan para hablar de milagros y hace resaltar el valor de la señal milagrosa para animar a las personas a creer o a seguir creyendo. Cuando alguien ve un milagro, se infunde de fe. O cuando alguien que cree ve un milagro, es un incentivo, es un estímulo para que esa fe continúe creciendo incrementalmente. Encontramos algunos milagros en el Nuevo Testamento, como por ejemplo, y muchos en el Antiguo Testamento. En Marcos capítulo 6 encontramos la alimentación de los 5,000. Es una obra poderosa, con resultados efectivos para alimentar a muchísima gente. Vemos cómo en el capítulo 6 de Marcos, Cristo calma la tempestad simplemente hablando. Mandó a los cielos y a la mar enmudecer y se calmó. Hubo bonanza. En Hechos, capítulo 19, se habla de echar fuera demonios por el poder del Espíritu Santo. Es decir, el tener autoridad, el sacar a un demonio o a un espíritu inmundo de una persona, liberar espiritualmente a una persona, es un poder grandioso, sobrenatural, con resultados efectivos. También podemos ver en el mismo capítulo de Hechos, capítulo 19, la impartición del bautismo en el Espíritu Santo, el orar por alguien y que esa persona sea llena del Espíritu Santo. La impartición del bautismo en el Espíritu Santo también es una obra sobrenatural. Esto es por mencionar algunos. La lista que coloco aquí no es exhaustiva. Hay muchas otras obras milagrosas, poderes sobrenaturales, que el Espíritu Santo puede obrar. Sin embargo, dentro de los más comunes, de los que podemos estar más enterados, es el echar fuera demonios. Cuando un demonio es expulsado, operó un milagro en el corazón de la persona. El Espíritu Santo liberó a esa persona. Cuando alguien recibe la impartición del Espíritu Santo, es un milagro. Yo he escuchado de testimonio de gente cercana a mí personalmente que ha experimentado milagros de multiplicación de alimentos. El poder milagroso del Espíritu Santo no se limita a estas 4 obras, sino que es mucho más amplia de lo que podemos imaginar. El don de la profecía se refiere a una variedad de mensajes espontáneos inspirados por el Espíritu Santo. Frecuentemente se vincula con el don de lenguas y con la interpretación de lenguas. El propósito de la profecía es edificar, consolar, exhortar, ser un estímulo para la adoración y se puede manifestar junto con otros dones como el don de palabra de sabiduría, el don de palabra de conocimiento, el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas. Recordemos que el don de profecía implica el hablar por Dios, el dar un mensaje de Dios a la iglesia. Si la iglesia necesita saber una palabra de sabiduría para una situación específica, esa palabra de sabiduría expresada, dada a la iglesia para edificación, es profecía. Si la iglesia necesita conocer algo que humanamente no tenían por qué saber, pero es para beneficio y edificación de la iglesia, a lo mejor consolación o exhortación de la iglesia, esa palabra de conocimiento es profecía, se manifiesta también como profecía. Si alguien habla en lenguas y el Espíritu Santo le da a interpretarlas y esa interpretación es para que la iglesia se estimule a la adoración o sea edificada con lo que se dice, esos 2 dones se manifiestan también junto con el don de profecía. El don de profecía, digamos que es un don que opera, que generalmente no opera solo, muchas veces opera con muchos de los otros dones. Hechos, capítulo 15, versículo 32, menciona, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. ¿Qué palabras? Palabras de parte de Dios.
Muy bien, discernimiento de espíritus. Puesto que es mencionado directamente después de la profecía, esto es muy interesante. Muchos expertos lo ven como un don que acompaña el don de profecía relacionado con la evaluación de la profecía. Que muchas veces, algunas veces puede que se manifieste junto con en la persona que da la profecía, pero también puede ser dado a personas de la congregación que disciernen o juzgan la profecía que escuchan para juzgar divinamente el mensaje, decir, es de Dios, no es de Dios, proviene de alguna fuente extraña o proviene de parte de Dios. Se puede decir que es un don que acompaña el don de la profecía para evaluar. Comprende también, no solamente en cuestión de profecía, sino también una percepción recibida de manera sobrenatural para diferenciar entre los espíritus. Gente con intenciones satánicas, intenciones demoníacas, intenciones mezquinas. Muchas veces vemos que Satanás se viste de ángel de luz y gente que parece muy piadosa es gente con intenciones profanas, con intenciones mezquinas. Gente que llega a la iglesia aparentando querer ayudar y resulta que es la persona que trae división, que trae problemas, que trae pecado. Y muchas veces nosotros humanamente no nos damos cuenta. La intuición humana no da abasto para discernir las intenciones de Satanás. De manera que este don es un discernimiento, una percepción espiritual amplificada para protegernos de los estratagemas de Satanás, de espíritus malignos y de intenciones mezquinas. En primera de Juan, capítulo 4, menciona el apóstol, no creáis a todo espíritu, pesar los espíritus, a ver si es de la voluntad de Dios. En Mateo capítulo 16, este don se manifiesta en Cristo, cuando Pedro, digamos, aparentemente bondadoso y amante de Jesús, le dice, Señor, por favor, no mueras, no vayas a la cruz del Calvario, no te entregues. Pero detrás había una intención mezquina y demoníaca, de manera que Cristo lo que le responde a Pedro es, apártate de mí, Satanás. Cristo pudo ver la intención verdadera del enemigo detrás de las palabras bondadosas de Pedro. Entonces, esto humanamente no es posible saberlo, pero el Espíritu Santo sí lo sabe y nos otorga este discernimiento de manera sobrenatural. Diversos géneros de lenguas. Cuando nuestro espíritu ora al Espíritu Santo, es estimulado por él y de esta manera brotan otras lenguas, según el Espíritu nos da que hablemos. Con esta comunicación espiritual nosotros somos edificados y somos ministros de Dios. El vocablo griego implica idiomas o lenguajes, lenguajes de los cuales hay familias de lenguajes o géneros de lenguajes. No importa si la lengua hablada es humana o angélica, esto no hace mayor o menor al carisma. Es un idioma distinto que racionalmente nosotros no entendemos, pero espiritualmente nos está edificando en el corazón. Y coloqué esta nota respecto a que el verbo, el vocablo, habla de idiomas y lenguajes, porque no son solamente balbuceos o sílabas, sino que son lenguajes articulados, palabras articuladas, a que a lo mejor a nuestra percepción puedan parecer monosilábicos, puedan parecer repetitivos, no quiere decir que lo sean, pero lo que sí es que el Espíritu cuando imparte las lenguas, son idiomas, son lenguajes completos y decimos cosas gramaticalmente correctas en esos idiomas que no entendemos, pero nuestro espíritu sí. Y estas lenguas, para edificación propia, no demandan interpretación. Yo simplemente hablo para sentirme conectado con Dios.
Hechos capítulo 2 versículo 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. El don de interpretación de lenguas. La interpretación no es una traducción, es una interpretación. Se entiende el sentido de lo que se dice, no el equivalente sintáctico de cada palabra. No implica el conocimiento del idioma de la lengua que se interpreta. Si la persona que interpreta no sabe, no conoce ese idioma, sin embargo lo está entendiendo por obra del Espíritu Santo y es dado para que la iglesia sea edificada. Se manifiesta siempre en presencia del don de lenguas, porque si no hay lenguas que interpretar, pues no se interpreta, ¿verdad? Eso es algo obvio, pero es dado para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Era una práctica en la iglesia del primer siglo, orar en lenguas e interpretarlas. ¿Ok? Bueno, esos fueron los dones del Espíritu Santo. Espero que haya sido de mucha bendición este mensaje. Busquemos los dones, anhelemos los dones. Quizás algunos de los dones sean más adecuados para distintos ministerios. Por ejemplo, para alguien que hace obra de evangelista, muy seguramente va a ser más útil o va a resultar más fácilmente manifestable lo que es el don de milagros, los dones de sanidades, el don de fe o demostraciones de poder de ese tipo, porque esas cosas infunden fe en quienes ven estas obras. Y muy seguramente esa es entrada del evangelio en el corazón de los que no creen. Muy seguramente en la cuestión pastoral puede ser muy útil la palabra de sabiduría en cuestión de consejería, la palabra de conocimiento también en cuestión de consejería, en cuestión del estudio de la palabra de Dios, de la enseñanza, el don de discernimiento de espíritus, también para quienes llegan a la iglesia, quienes hacen algo dentro de la iglesia, quienes ministran en la iglesia. Y hay muchos usos que se le pueden dar. Vamos a hablar más adelante de las operaciones de los dones, porque aunque hay diversidad de operaciones y el Espíritu es el mismo, hay mucha literatura que sugiere que tales dones van con tales ministerios y tales otros dones van con tales otros ministerios. Yo creo que cierto don puede operar en cualquier ministerio de diferente manera, con resultados diferentes y para atender una necesidad diferente del cuerpo de Cristo. Entonces, no nos limitemos. Busquemos al Espíritu Santo y que Él se manifieste en nosotros tanto como Él lo quiera, según su soberana y perfecta voluntad. Hermanos, espero haber sido de mucha bendición. El Señor me los bendiga. Hasta el próximo video.